Muy buenas para todos nuevamente en este momento maravilloso del Señor que nos permite reunirnos a través de Vida TV, el ministerio que internacionalmente expresamos entre muchos ministros la palabra del Señor para bendición a las naciones. También en el marco del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, aquí a sus órdenes plenamente para ministrar la palabra del Señor. En este momento vamos a disertar un tema muy peculiar. Este momento que estamos viviendo se le llama tiempo. La palabra tiempo aparece mucho dentro de la esfera global de lo circular en el contexto de las naciones, de los pueblos, de incluso la iglesia, de el individuo, de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios también. El reino de Dios en el tiempo. Recuerden a la oración universal. Está en Lucas capítulo 11, el versículo 2, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oiga, venga a nosotros tu reino. Mateo capítulo 3, el versículo 2 dice: Desde entonces comenzó Juan el Bautista a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 3, versículo 20, dice la palabra que Jesús dijo que predicaba el reino de los cielos en las sinagogas. Es interesante, ¿no? El reino de los cielos. Desde entonces comenzó Juan a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una pregunta muy importante que se dice en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Oiga, ¿restaurarás qué? ¿El reino de quién? De Israel. ¿Cuándo? En este tiempo. Siempre nosotros los seres humanos hemos querido que se nos haga justicia. Eso tiene que ver con el restaurar, porque la palabra restaurar significa algo que está roto, que está desboronado. Es como un florero de cristal que se cae y se parte, pero al restaurarse se pegan todas las partes y se le hace una praxis de resanamiento y no se nota en absolutamente nada. Así es lo que nosotros los seres humanos quisiéramos acá en esta tierra, que el reino sea restaurado. Pero siempre a través de la historia de la humanidad, incluso a través de la historia de las Sagradas Escrituras, los seres humanos hemos pensado en un restaurar del reino, pero en un contexto político. Y Dios piensa diferente. Es un restaurar del reino. Oiga, el reino de los cielos. Un restaurar del reino de los cielos, pero en el corazón del hombre. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, a Jesús lo tentaron una vez y le dijeron: dinos, ¿es lícito dar tributo al César? Él dijo: mostradme una moneda. Cuando él la tenía en la mano, preguntó: ¿de quién es la insignia o la imagen? Y le contestaron: del César. Y Jesús dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El reino de los cielos es de Dios, pero el reino de los cielos, aunque es de Dios, Dios quiere compartirlo con el hombre, pero cuando el hombre abre la puerta de su corazón, se hace patente dentro de su vida. Entonces ahí hay cambios, hay un cambio de adentro hacia afuera, porque
Un reino político, humano, terrenal, representa cambios, pero de afuera hacia adentro. Y estamos totalmente cansados de los discursos de ofrecimientos del reino de los hombres humanamente hablando, porque ofrecen y nunca cumplen. Pero Dios sí cumple lo que dice, porque Él nos ha ofrecido salvación, nos ha ofrecido las promesas que son sí, son amén para todos y cada uno de nosotros. 2 Corintios 1:20. Nos ha ofrecido un bienestar espiritual, nos ha ofrecido un bienestar de promesas de la palabra de Dios en nuestra vida. Nos ha ofrecido una manera emocional para vivir en Cristo Jesús en el reino de los cielos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendremos aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Pero el versículo anterior al 33, 32 está el secreto, porque la comunión de Jesús nunca la perdió con su Padre. El reino de los cielos es inspirador en nuestras vidas cuando no perdemos la comunión con Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su nombre. En el tiempo de los hombres, oiga, tiempo de los hombres, la palabra original es cleros. Cleros, tiempo humano. Pero la palabra del Señor también habla del tiempo del Señor, que es perfecto, ¿sí? El tiempo del Señor está fundamentado dentro de lo conductual de una manera numérica en el tiempo cleros del hombre. Y ese tiempo se va cumpliendo en la voluntad de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, los hombres quisieran que Dios hiciera la voluntad de los hombres, pero no es así. Recuerde, el reino de los cielos, ¿quién reina? Dios. Y dice, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Si en la tierra se hiciera la voluntad del reino de Dios, como en el cielo, las cosas serían muy diferentes. Pero el hombre ha puesto lejos a Dios, lo ha apartado, y cuando se le ofrece, busca a Dios por los rincones o lo vocifera si Dios quiere. Pero como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Necesita Dios, necesitamos nosotros como iglesia, como ministros del Señor, como personas que hemos sido llamadas a que nuestro corazón se alinee, se ponga derecho delante de Dios, considerando que el reino de los cielos es quien guía nuestra vida para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, oiga, Nabucodonosor, el libro de Daniel, el capítulo 4, el versículo 34 hasta el versículo 36, dice la palabra del Señor así: mas el fin del tiempo, oiga, tiempo cleros, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y el versículo 36 dice: en el mismo tiempo, oiga, tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue dada, añadida. Todo ese era el tiempo cleros, ¿sí? Pero el tiempo de Dios era diferente. Ahora, ¿por qué? El contexto nos dice a nosotros que Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tuvo un sueño. Él soñó
con un árbol frondoso muy grande, donde venían las bestias y venían las aves del cielo y hacían sombra. Y llamó a los encantadores, adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los expertos de la época, y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces llamaron a Belsasar, que según el lenguaje de los caldeos es Dios. Le decían a Daniel Dios, pero con minúscula. Y lo trajeron, y dice la palabra de Dios que el rey le dice a Daniel, Belsasar, dice: tú podrás interpretarme el sueño, porque lo que el rey Nabucodonosor había soñado era como una locura. Y él se quedó como por espacio de una hora atónito, pero dio la interpretación del sueño y le dijo: el árbol eres tú, y las bestias y las aves son todos los que hacen sombra contigo, porque su grandeza ha venido. Y el santo que has visto significa que vendrá el santo y te podará. Por lo tanto, yo te aconsejo que seas humilde delante de la presencia del Señor. Y el rey le agradeció, pero al cabo de un año, dice el capítulo 4, usted lo puede leer en su casa, que él se engrandeció y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí y que yo he hecho? ¿No es todo lo que está alrededor de mí lo que yo, fíjese, el yo, el ego, la ínfola humana? Y dice que en ese momento hubo una voz, Nabucodonosor se volvió loco, es decir, perdió la cultura, la cordura, y entró en un estado en el que les tocó echarlo al monte, y allí le crecieron las uñas y el pelo, y hasta que Dios le devolvió la razón. Por eso nadie en el tiempo de los gobiernos contextuales en el mundo entero, hombre que se engrandece, hombre que quiere pasar por encima de Dios, Dios lo frena inmediatamente. Y en este tiempo Dios está poniendo freno y va llevando, a pesar de que Dios mismo endurece el corazón de los gobernantes, lo va llevando como en los tiempos de Faraón. Él les da un espíritu de estupor, de incredulidad a las cosas de Dios, para que no se humillen delante de la presencia del Señor. Pero noten que en el tiempo cleros el hombre quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Abraham, Dios le dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que vendría un hijo de su propio seno, de sus propios lomos, con Sara. Pero ellos se apresuraron y Sara le ofreció a Agar. Y Abraham, muy sí señor, se acercó a Agar y tuvieron a su hijo Ismael, que hoy es el problema grande entre todas las naciones, los árabes en contra de Israel, porque dice la palabra que Ismael iba a ser un hombre fiero. Por lo tanto, el tiempo cleros le tocó a esperar el tiempo de Dios. Lo que iba a hacer ya fue después. A pesar de todo, la misericordia de Dios fue tan grande que después vino Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, así también nos pasa a nosotros. Dios tiene propósitos para nosotros, pero si nosotros nos apresuramos en nuestro tiempo a hacer nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios en su tiempo se frena. Y Dios deja que nosotros agotemos nuestra voluntad en nuestro tiempo, hasta el tiempo que nosotros pedimos perdón a Dios y la misericordia de Dios llega. Número 1. No duró Israel 450 años, según Éxodo capítulo 20, los versículos 50 en adelante, preso en el imperio de los egipcios. Y pasaron más de 60 generaciones hasta que el tiempo de Dios llegó y perfeccionó.
No duró Abraham, después de que cometió ese error, ese pecado de haberse ido de la voluntad de Dios con Agar, hasta que el tiempo de Dios llegó. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, cuando dice aquí en Hechos el capítulo 1, versículo 6, restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo, no se estaba refiriendo a el reino de los cielos, sino a un reino político. El reino político, entre puntos suspensivos, se termina. Ya está dado todos los cálculos y la profecía que, a pesar de los años, ha hecho tanto daño a la humanidad. Ya está listo en el tiempo, cleros, ya se terminó. Por lo tanto, hay un secreto. Dice la palabra de Dios en el contexto de Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, ¿qué vamos a recibir? El Espíritu Santo. Número 1. Dice, el Espíritu Santo nos da poder. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:7, porque no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Escuche, poder, amor y dominio propio. El dominio propio para enfrentar las circunstancias frente a lo que estamos viviendo en este tiempo presente tan difícil, las presiones, las dificultades. Estamos viviendo un escenario de un ambiente espiritual muy antagónico, muy difícil, pero dice la palabra de Dios, ¡oh, qué verdad tan llena de luz, llena de poder, llena de unción, llena de la palabra en el discurso santo y puro de Dios! Recibiréis poder, oiga, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Oh, Espíritu de Dios! Adoramos y glorificamos tu nombre por este tiempo que estamos viviendo. ¡Aleluya! En este tiempo le animamos para que el reino de Dios sea en todos y cada uno de nosotros, la voluntad de Dios en nuestras vidas. El ministerio Tiempo de Paz, en el marco del ministerio Vida TV, le hemos disertado esta palabra para bendición de todos y cada uno de ustedes con este su servidor, el pastor Luis Sandoval.